Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, somos pecadores, San Antonio María Claret, San Pedro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa interesante de este santo, ¿no?, es su obediencia, ¿no? Porque era arzobispo misionero en Cuba, con una diócesis muy grande, muy necesitada, que ya después de 7 años había logrado mucho. Y la reina pidió que regresara. Y podemos imaginar, ¿no?, qué estaba pensando, ¿no? ¿Cómo voy a regresar a estar en la corte real, confesor a una sola persona, mientras hay tantas almas necesitadas, ¿no? Pero fue lo que mandó el Papa, entonces tuvo que obedecer, aunque no le parecía muy correcto, seguro. De hecho, creo que en sus escritos habla de este conflicto, porque no quería salir de Cuba después de poco tiempo, porque le quedaba mucho trabajo, pero más vale la obediencia que seguir nuestros gustos. Ok, bueno, vamos a continuar y casi estamos al fin de la parte de introducción, ¿no? Porque supuestamente esta sección del catecismo trata de los mandamientos, pero no hemos hablado todavía de los mandamientos, porque estamos viendo puntos de teología moral que creo que vale la pena verlos, porque hay mucha aplicación muy práctica, ¿okay?, para nuestros exámenes de conciencia, para entender cómo, pues, evaluar cuestiones morales. Entonces, estamos hablando de impedimentos, lo que impide el correcto funcionamiento del proceso de tomar decisiones morales. ¿Okay? Entonces, hemos hablado de ignorancia, por ejemplo. ¿Okay? Cómo ser ignorante afecta nuestras decisiones. ¿Okay? Creo que la vez pasada hablaron de la concupiscencia, ¿no? ¿Okay? Concupiscencia, ¿okay?, que es un apetito hacia un bien deleitable, ¿okay?, que puede ser más o menos fuerte, ¿okay?, y puede aumentar o disminuir nuestra responsabilidad moral, ¿okay? Dependiendo de si es antecedente o concomitante o consiguiente, y si trata de un asunto grave o leve. ¿Okay? ¿Tocaron el tema de miedo también? Sí, ok. Miedo que puede ser grave, absoluto y relativo. Eso es importante también, porque si es absoluto es miedo grave en todo, pues para la mayoría de los casos. Pero también puede haber un miedo relativo, que también es grave, que depende de la psicología de la persona. Miedo también es una causa muy común para anulaciones,
de hecho, en la presentación antes de un matrimonio tenemos que preguntar a los novios, ¿no? si están bajo alguna presión física o moral, porque si, por ejemplo, puede ser una causa de nulidad, si tiene miedo de si no me caso con esta persona, entonces no voy a recibir mi herencia, o mi familia me va a rechazar, no sé. Eso es algo real, ¿okay? Y puede ser más grave dependiendo de la persona, ¿no? Tal vez pensamos, eso no es tan importante, no tan grave, no me afecta. Pero por una persona que no tiene mucha confianza o que sufre de falta de valentía en tomar sus decisiones y depende muchísimo de sus papás, pues puede llegar a ser una causa muy grave. ¿Okay? Y el miedo puede venir de adentro o de fuera, ¿okay? Pero normalmente miedo no es suficiente para quitarnos la responsabilidad de nuestras decisiones. ¿Okay? Pero aparte de ciertos casos muy particulares, cuando trata de un voto, por ejemplo, que sea para vida religiosa, de matrimonio, también de renunciar a un puesto eclesiástico, ¿no? Si sufre de un miedo grave, puede invalidar la renuncia. Y miedo también, que hay una distinción cuando hablamos de miedo, porque miedo grave puede excusarnos de una obligación positiva, de ley positiva. ¿Okay? Entonces, entendemos cuando decimos ley positiva, ¿de qué se trata? Tenemos leyes positivas y negativas. ¿Okay? Positiva es haz eso. ¿Okay? Negativa es no hagas esto. ¿Okay? Simplemente. ¿Okay? Entonces, no hay casi nada que nos disculpa, ¿okay? De obligaciones impuestas por medio de leyes negativas. ¿Okay? No matarás. ¿Okay? No hay, o no cometes homicidio. No hay excepciones. ¿Okay? Entonces no vale si sientes mucho miedo. ¿Okay? Si no mato a esta persona, mi amigo va a dejar de ser mi amigo. ¿Okay? No vale como excusa. Pero cuando trata de leyes positivas que nos mandan a hacer buenas obras, entonces sí hay más, es más amplia, ¿okay? La libertad que hay, o la generosidad. Entonces el ejemplo es, la ley positiva es, va a misa todos los domingos. ¿Okay? Pero si hay un miedo, porque alguien amenaza mi vida, ¿okay? Entonces si tengo el miedo de si salgo de mi casa en domingo alguien me va a matar, entonces ya no hay obligación, no es pecado no cumplir con esa obligación por el grave miedo. Pero tiene que ser como un miedo justificado, ¿no? Porque si no hay ninguna amenaza contra tu vida y nada más. Sí, obviamente. Tiene que ser grave. El miedo grave excusa por lo general de leyes positivas que mandan practicar un acto bueno. ¿Okay? Pero no excusa de leyes negativas. ¿Okay? Entonces, no puedes decir blasfemias porque tienes miedo de que se van a burlar de ti. ¿Okay? Porque es una ley negativa, no blasfemar. Pero cuando manda a hacer algo positivo, ¿okay? Un acto bueno, entonces hay más amplitud en las excusas que existen. Sí, porque miedo
normalmente no suprime totalmente la voluntariedad, aunque sí puede. Es posible que alguien sufre de una condición en que experimenta tanto miedo que ya deja de funcionar sus capacidades racionales. Entonces, cuando no es capaz de pensar, de racionar, entonces no puede ser culpable de ningún pecado. Ok, ahora vamos a hablar de las pasiones. No despegó mi imagen. Okay. Las pasiones, okay? Las pasiones son movimientos del apetito sensitivo, nacido de la aprehensión del bien o del mal sensible, okay? Que pueden ser, es una conmoción en el organismo, okay? Que puede ser más o menos intensos. Okay? Entonces, pasiones. Un tema muy importante, porque tal vez es lo que más afecta constantemente, regularmente, nuestras decisiones morales. Okay? Ahora conocemos, prefieren hablar de pasiones solamente pues de cosas muy fuertes, ¿okay? Soy muy apasionado, ¿okay? Y ahora hablan de emociones en psicología, por ejemplo, emociones que realmente es nada más una pasión que es más suave, ¿okay? Cuando llega a ser más intenso empieza a ser una pasión y esperando que actualice. Padre, y por ejemplo ahora que está, pues iba a decir muy de moda, pero pues siempre yo creo que se ha usado de que, por ejemplo, se exalta mucho el decir, es que mi trabajo me apasiona y es que tal cosa me apasiona, pero se suele usar como muy, qué orgulloso me siento de que eso es algo que a mí me apasiona, ¿no? Sí, es otro sentido de la palabra, que me da mucha pasión, mucho entusiasmo, no es más correcto. Pasión, naturalmente, no hablamos de la pasión de Cristo, ¿eh? Entonces, pasión es sufrir, algo, una pasión es algo que nos hace sufrir, un cambio, y literalmente o filosóficamente hablando, es un cambio en el organismo, ¿okay? Y los ángeles no tienen pasiones, ¿okay? Porque no tienen cuerpo. Pero la pasión es particular a seres con cuerpos. Animales sí tienen pasiones, pero de diferente tipo, porque lo interesante es que las pasiones son como el punto en que el cuerpo toca el alma, porque estamos percibiendo cosas a través de todo el proceso de racionar, ¿okay? Y lo que llega ahí tiene un efecto en el cuerpo que produce pues ciertas reacciones, ¿okay? Entonces lo más obvio que compartimos con animales, ¿okay? Si percibo un peligro, ¿okay? Veo un león, ¿okay? Que se ve muy hambriento, ¿okay? Entonces tengo que percibirlo, lo veo, lo escucho, ¿okay? Entonces hay dos cosas en mí ocurriendo. Por instinto, tal vez, por su aspecto, por el sonido, pues voy a reconocer el león como peligro, ¿okay? Pero con un ser racional hay algo más, porque podemos reconocerlo como león. Decimos, eso es león, he visto los videos en YouTube cuando atacan a las personas, ¿okay? Entonces ya va a empezar la reacción en mi cuerpo, sin quererlo. ¿Qué va a pasar? ¿Ok?
¿Qué pasa cuando experimentamos miedo así? ¿Sí? Sudor, ¿sí? Respiración, todo, ¿no? Y tal vez sin pensar, ¿qué vamos a hacer? Correr. Aunque en nosotros pueden entrar otras consideraciones. ¿Okay? Bueno, no sé de leones tanto, pero vamos a cambiarlo a un oso, porque sí estaba una vez en el bosque de Alaska donde hay muchos osos y fuimos a acampar. Entonces recibimos una instrucción antes de qué hacer. ¿Okay? Y si enfrentes a un oso, la peor cosa que puedes hacer es correr. ¿Okay? Porque es más veloz y se va a enojar. Porque él va a reaccionar como, cena. o peor, si te metes entre la mamá y sus bebés, ¿okay? Y te volteas y correr, pues va a atacar porque hay peligro, ¿no? Entonces, en un animal no racional no entra esas decisiones. Las pasiones dominan y sí, corre. En nosotros tenemos esa reacción, pero hay una oportunidad de que la razón intervenga, ¿okay? Para decirnos, no. Es un oso, lo que tengo que hacer es hacer mucho ruido, hacerme parecer muy grande. Si somos muchos, entonces tenemos que subir en los hombros del otro para asustarlo, ¿no? Y no mostrar miedo. Eso es lo que dice. ¿Okay? Fue peor también porque teníamos el grupo en que estábamos, teníamos una sola pistola. ¿Okay? Y como esas personas eran muy tradicionales, católicos, ¿okay? Y del grupo yo era el más grande y el hombre entre algunas mujeres y hombres. Entonces, a mí cayó la responsabilidad de tener la pistola, aunque todos los demás sabían usarla mejor que yo, ¿no? Y me dijeron también de que, pues con un oso, el problema es que su sistema circulatorio es muy lento. Entonces la única manera de matarlo es tirar en el cerebro o en el corazón, ¿no? Porque si la bala entra en alguna otra parte, pues no va a morir porque sangra muy lento, solamente va a enojar. Entonces, pero gracias a Dios no vimos ninguno. Pero sí vimos los desechos y frescos. Eso fue. Ay, caray. Bueno. Okay. Pero ese es un ejemplo de las pasiones. ¿Okay? La reacción es natural en el cuerpo. ¿Okay? Y quiere mandarnos a hacer cierta cosa, ¿no? Hay una reacción natural o una decisión que pues procede por naturaleza, por instinto. Pero nosotros no somos dominados por los instintos. La razón puede mandar la pasión, pero es difícil. Porque ¿cuántas personas van a tener la presencia, ¿okay? de mente en ese momento para pensar qué debo de hacer? Porque todos hemos estado en esas circunstancias, bueno, no conozco, pero circunstancias similares en que después nos damos cuenta, debía haber hecho X, ¿no? Pero en el momento no podíamos porque la pasión era tanto y la mente no funcionó. Pero la vida de virtud es entrenar las pasiones para que su efecto no sea tan fuerte y que la razón siempre puede tener su efecto. ¿Okay? Y hay muchas pasiones realmente, pero hay una
esquema clásica de las pasiones. ¿Okay? Entonces, hay dos categorías. Okay. Y irascibles. ¿Okay? Entonces, concupiscencia, ¿qué es? ¿Qué dijimos? ¿Es concupiscencia? Apetito para un bien, pero ¿qué tipo de bien? Deletable, ¿no? Entonces, tenemos que especificar, porque concupiscencia no se inclina necesariamente al bien real, sino lo que es deletable, que parece ser. ¿Okay? Entonces, las pasiones concupiscibles tienen su efecto en la presencia, que cuando hablamos de un bien presente o mal presente, ¿okay? Algo deseable. ¿Okay? Y son los siguientes: amor, odio, deseo, fuga, gozo y tristeza. ¿Okay? Cosas que pues sabemos por experiencia. ¿Okay? Pero el amor es la pasión que sentimos con el bien tal cual aprendido. Cuando percibimos el bien, es natural amarlo. Hemos dicho eso, no es la función de la voluntad, amar el bien. ¿Okay? Pero cuando percibimos un mal, entonces, la reacción natural es odio. Es el contrario del amor. ¿Okay? Pero aquí vemos como las pasiones van desordenadas muchas veces. ¿Okay? Porque probablemente todos hemos experimentado odio, ¿no? ¿Okay? Pero odiamos a esa persona. ¿Okay? Pero esa persona es un mal en sí. No podemos decir eso. Está hecho en la imagen y semejanza de Dios. Pero estamos percibiendo un mal relativo, limitado, que no nos cae bien. ¿Okay? Entonces empezamos a sentir el odio, el rechazo. ¿Okay? Para un bien futuro, pensando un día, ¿okay? Voy a tener esta posibilidad. ¿Okay? Entonces tenemos deseo para el futuro, bien que no está, pero tal vez lo vamos a tener. ¿Okay? Igual un mal futuro. ¿Okay? Entonces, si vemos el león, ¿okay? Pero no nos ha visto todavía, ¿okay? El mal no ha llegado todavía porque no está amenazando. Pero sí, la pasión naturalmente va a decir que fuguemos. Y bien presente, cuando tenemos el bien que amamos y está presente, entonces eso es gozo. Problema otra vez, pasiones desordenadas. ¿Okay? Si experimentamos gozo cuando tenemos pecado o algo pecaminoso, no es bien en verdad. Es gozo en un bien falso, aparente. Entonces, tenemos que entrenar las pasiones para que solo experimentemos gozo en lo que es bueno en verdad. Igual, cuando el mal es presente, tristeza. ¿Okay? Y por eso tristeza muchas veces nos debilita en la vida espiritual, porque casi nunca estamos en la presencia realmente de un mal, que es mal de verdad, para experimentar una tristeza que nos agobia,
sí hay tristeza relativa, ¿no? Si muere un familiar, sí es malo, es algo malo. Pero no debe de ser la pasión principal, aún en esas circunstancias, porque Dios sigue siendo bueno, nuestra vida continúa, y si pensamos las cosas de la perspectiva sobrenatural, pues esperamos que esté en la gloria de Dios, y eso no es causa de tristeza. Y cuando hablamos de los apetitos, pasiones irascibles, entonces estamos hablando de un bien arduo. Eso es bien en sí, o que podemos conseguir, y ese es el bien arduo que requiere pues una lucha, y entran otras pasiones que son esperanza, desesperación, audacia, temor y ira. Cuando hablamos de un bien arduo, algo que es difícil conseguir, por ejemplo, la santidad, no es fácil, es un bien, pero es arduo para conseguirlo, pero sí es posible, porque Dios nos lo prometió, entonces tenemos esperanza. Pero sí es imposible. Me enamoré de tal chica, pero se casó con otra persona. Entonces el bien de casarme con esa persona ya no me es posible. Entonces ahí es cierta desesperación. Las ánimas condenadas tienen verdadera desesperación, porque perciben el bien, que es arduo, bien de su felicidad, pero es imposible. Entonces su sufrimiento principal es la desesperación eterna, irremediable. Cuando hablamos de un mal que es arduo para resistir o evitar, si es superable, si es Padre Romo, que enfrenta el oso, mal, pero tal vez él puede superarlo, ¿no? Entonces puede llegar a tener audacia, pero si es insuperable, no hay remedio, entonces entra el temor. Y finalmente, cuando el mal arduo es presente, el mal que es arduo para evitar, pero está presente, ahí entra la ira. Qué importante pensar en eso, porque fácilmente nos enojamos, la ira nos gana. Ira no es mala en sí. El Señor tuvo ira, pero ira justa. ¿Por qué? Porque fue un mal real, y difícil para superar, ¿no? La falta de entendimiento de parte de las personas, ¿no? ¿Y qué mal fue? Pues de profanar el templo, entonces tuvo ira. Pero más comúnmente, cuando experimentamos ira, alguien me está molestando, mi orgullo fue dañado. Entonces eso no es un mal, en verdad, porque realmente, pues tal vez es un mal relativo, pero sabiendo que de humillarnos siempre está provechoso para nosotros, entonces no es totalmente mal. Y reaccionar con ira en tal circunstancia no es justificado. Entonces debemos de pensar en eso. Cuando experimento ira,
es pues por una causa justa, ¿o no? ¿Preguntas sobre las pasiones? El ira es, si no la puedo controlar, ¿es pecado mortal? Pues depende de qué tan intenso y qué nos lleva a pensar y hacer. Entonces depende de la gravedad de la situación. Yo quiero comentar también de que para los que tienen niños, entrenamiento de las pasiones es muy importante. ¿Okay? Porque como, bueno, ya dije que los animales no tienen la capacidad de que la ración entra y que cambie, okay, la reacción de la pasión. Pero sí en animales podemos entrenar las pasiones. Okay? Porque por medio de otra pasión. Por ejemplo, si tienes un perro bien entrenado, okay, que por naturaleza quiere ladrar, pero sabe el perro por como ha sido entrenado de que lo vas a pegar, okay, entonces aprende. Okay. Pero eso es porque su deseo, su amor para el bien de la comida, okay, es más poderoso, o su miedo, su temor de ser pegado, que es más fuerte de ese instinto. Okay. Entonces podemos hacer lo mismo con los niños en dos niveles. Cuando son chiquitos tenemos que entrenar sus pasiones como si fueran animales, porque no tienen el uso de razón todavía, pero sí pueden aprender. Okay, de que a veces no debemos de dejarnos ser llevados por la pasión y de evaluar los bienes, ¿no? Entonces el niño que llora, que hace berrinche porque quiere un dulce, okay, el dulce para él es el bien, okay? Entonces reacciona con tristeza si no puede obtenerlo. Pero tenemos que entrenar al niño de saber que el bien mayor es obedecer a sus papás, ¿no? O el bien mayor es sacrificar mi deseo en el momento por otro premio que voy a recibir, o el premio de la aprobación de sus papás, o cuando empiezan a entender porque Dios lo manda y quiero agradar a Dios. Y luego si tienen esa base, cuando empieza a funcionar la razón, entonces van a empezar a tener ese proceso, ¿no? De decir, ¿esa reacción es adecuada para la situación en que estoy? ¿O debo de portarme según otra regla, ¿no? Según otra jerarquía de bienes? Okay, muy, muy importante. Y cuando que sea niño, o muchos adultos son como niños todavía, ¿no? Entonces, si las pasiones dominan, si cada vez que sientes algo, haces lo que determina el sentimiento, vas muy mal, ¿eh? Porque no vamos a poder resistir ninguna tentación. Tenemos que, porque ese es el instinto animal. El animal quiere la comida que ve. No importa cuánto ha estado comiendo, él no piensa, esta comida puede ser venenosa, ¿no? No, si como eso no voy a recibir mi postre después de la cena. No, eso no entra en sus pensamientos. Pero muchos seres humanos solo piensan así como animales. ¿Sí? Aquí podría entrar en lo que comenta de los niños, lo que es el crear una conciencia. Sí. Intentar esta parte de lo que debo o no debo ser de acuerdo a lo que me dicta mi conciencia. Sí, sí, definitivamente. Esa es la conciencia. La conciencia es el poder de aplicar los principios. ¿Okay? Entonces, implica que ya sabe
ciertos principios que los niños empiezan a saber desde chiquito, ¿no? Mal, bien, ¿sí? Y también aprobación o no de sus papás. Y ese es el comienzo de su conciencia. Pero es aplicarla a la situación real. Pero cuando las pasiones dominan, entonces está ofuscando la percepción de los principios. Y solamente está percibiendo y reaccionando según ciertos instintos. Entonces, sí, definitivamente. En una clase decía sobre la voluntad y la inteligencia. Que son factores para dominar, digamos, las pasiones. ¿Cómo se puede entrenar esa voluntad para decir, bueno, esta pasión no es buena? Pues, como todas las virtudes, por hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si ayunamos, ¿okay? Cuando hacemos pequeños sacrificios, ¿okay? El instinto de comer, ¿okay? es natural. Sentimos hambre, ¿okay? Entonces la comida representa un bien real, ¿okay? Cuando está presente tenemos el deseo, ¿okay? Y cuando lo poseamos, experimentamos el gozo. Pero y en ese caso la comida sí es un bien real, pero ¿cómo entrenamos la voluntad para que cuando perciba algo que es solamente un bien aparente, puede interrumpir el proceso? Pues si en cosas legítimas ya hemos disciplinado la voluntad. ¿Okay? Estaba leyendo algo sobre pues, tratamiento, terapia para los que sufren, por ejemplo, de adicciones. ¿Okay? Y muy interesante. Y es una aplicación de eso realmente, porque lo que esa persona hace con sus pacientes es tienen que hacer como un mapa del proceso cuando empieza a sentir el deseo para lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias en que se genera ese deseo? Y luego, ¿cuál es la reacción en su cuerpo? ¿Okay? Imaginamos a alguien que está tratando de dejar de fumar, ¿no? ¿Okay? O de tomar, lo que sea. Pero reconoce de que pues, cuando estoy con personas fumando, empieza la inquietud de volver a fumar. ¿Okay? Entonces, cuando veo eso, empiezo a pensar, ¿okay? Y recordar de cuánto me gustaba. ¿Okay? Y luego siento nervioso tal vez porque sí, el deseo me está conquistando. Y es un proceso, ¿no? Y si podemos analizar el proceso y no simplemente reaccionar, entonces podemos considerar cómo puedo interrumpir la secuencia. ¿Okay? Y tal vez es en el momento de sentir tanto deseo para eso, poner otro bien que es realmente un bien, que tiene más poder, por lo menos en el principio, para distraerme. ¿Okay? Entonces, si estoy tratando de dejar de fumar, entonces cuando empieza eso, el deseo, pues también tengo un gusto para ver películas. Entonces pongo una película para distraerme. Entonces, como tratando ese vicio con otro bien, ¿no? Ese es más o menos el proceso de entrenar las pasiones. Muy bien. ¿Más preguntas sobre eso? Muy importante las pasiones. ¿Okay? Y las pasiones tienen diferentes orígenes. ¿Okay? Podemos conseguir una pasión por como una virtud o vicio, por actos repetitivos, por hacer muchas cosas. Así es el caso con fumar. ¿Okay? Entonces, alguien que no fuma, tal vez no tiene esa pasión para el cigarro.
No le interesa. Más bien puede ser hasta un odio. No le gusta el olor. Pero la persona consigue esa pasión, ¿okay? Y cambia de un mal a un bien por hacerlo muchas veces. Es condicionar la pasión. O puede ser hasta infuso, ¿okay? Que una gracia. Entonces los santos, ¿okay? por tener mucha gracia, ¿okay? Vivir según las virtudes, etc., entonces percibe más claramente los bienes divinos. Entonces la persona que no tiene experiencia con eso no va a decir que ayunar es un bien y sentir deseo, pero sí Santa Teresita tenía deseo para hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque fue una gracia. También como muchos hábitos, pero una gracia que cambió su perspectiva. Y si logramos eso, pues el proceso empieza a ser mucho más fácil. ¿Okay? Pero en todo el proceso, todo el camino espiritual, cada virtud que conseguimos, cada vicio que quitamos, ¿okay? Entonces vamos cambiando el punto de vista y la lucha va a ser menos en las cosas que antes nos causaban mucho dificultad. ¿Okay? Entonces, un santo, ¿okay? No tiene que batallar probablemente con una tentación de ir a un antro y drogarse, ¿no? Tal vez antes de su conversión, pero ahora sus batallas son diferentes, porque sus pasiones le inclinan hacia otros bienes y también otros bienes aparentes. Entonces, San Juan de la Cruz habla de, pues, la segunda generación o la segunda manifestación de los pecados capitales. ¿Okay? Que su gula, su lujuria, no es como es para la mayoría de las personas, es algo más sutil y por eso también más peligroso aún. Pero las pasiones ya han sido condicionadas. Ok, entonces, ¿cómo afectan nuestros actos humanos? Pues hábitos voluntariamente adquiridos que no son retractados aumentan la voluntariedad de nuestros actos. ¿Okay? Entonces, si tengo un vicio, sé que es un vicio y no hago nada para quitármelo, entonces voy a ser más culpable para mis actos. Aunque a la vez mi libertad se disminuye, porque soy esclavizado al pecado. Entonces es más difícil dejar de hacerlo, pero mi responsabilidad es más porque no he hecho nada para quitarme el vicio. Entonces el caso con adicciones, ¿okay? Si en el momento en que tenemos el poder de quitarnos la adicción no hacemos nada, vamos a llegar a ser aún más responsables. Si el acto procede de un hábito voluntario, pero que hemos retractado eficazmente, ¿okay? Pero no hemos quitado todos los efectos de ese malo hábito. Y el ejemplo que da es, por ejemplo, si me doy cuenta que digo muchas malas palabras, ¿okay? Pero ya me he dado cuenta y he luchado contra eso y casi nunca digo malas palabras, pero sin pensar, de vez en cuando una me sale. ¿Okay? Entonces, por esa reacción no deliberada, no tengo culpa. ¿Okay? Porque he hecho el esfuerzo. Pero si no me importa, si mi confesor me ha dicho, tienes que hacer algo para dejar de hacer eso y no lo hago, entonces voy a tener más culpa por lo que hago.
Okay. Esa es pasión. ¿Preguntas? Okay. Otras influencias son la violencia. Violencia es, puede ser, es relacionada a miedo. Okay. Violencia moral o física. Obviamente física es como golpes, pero moral es promesas, ruegos, importunos, halagos, etc. Okay, que pueden hacer cierta violencia a la voluntad de la persona. Okay. Pero eso es muy consolador. El acto interno de la voluntad no puede ser violentado por nadie, ni Dios. Dios no hace violencia a nuestra voluntad. Entonces podemos experimentar mucha violencia externa, hasta violencia que nos mata. Pero el acto de la voluntad es siempre libre. Y podemos resistir el consentimiento, rechazar el consentimiento. Okay. Alguien nos hace violencia, okay, porque él es ridículo, ¿no? Pero okay, tengo una pistola, la pongo en tu mano, okay, y agarro tu mano y te fuerzo a dispararla, okay. Sí, técnicamente fue su dedo, okay, que hizo el disparo. Pero como todo el tiempo interiormente no quiso, entonces no hay ningún pecado. Es mi acto. Solo estoy utilizando su cuerpo. Okay. Y hay muchas aplicaciones de eso, pero también implica que tenemos cierta responsabilidad de resistir, especialmente pecados graves, aunque sufrimos mucho daño. Okay. El ejemplo que dan es común, es con pues, un intento de violar. Okay. Una mujer que está en esa situación, okay, que tiene que resistir, okay, y si no puede escapar, por lo menos tiene que mantener su voluntad, okay, apartada de lo que está pasando, no consentiendo, okay, ni si experimenta algo de placer corporal, tiene que prescindir de consentirla. Y dice que hay escenarios que en tal situación es lícito, como en el caso de Santa María Goretti, ¿no? De preferir morir, aunque no es obligatorio. Okay, porque puede rechazar el consentimiento interior aunque fuercen sus actos exteriores. Okay. Okay, y pregunta, ¿no? En ese caso es lícito. Por ejemplo, si la única manera que ve para escapar es lanzarse por una ventana, ¿no? Aunque está en el tercer piso. ¿Okay? Que los moralistas dicen que probablemente eso es lícito, no es obligatorio, pero es lícito porque la necesidad de tratar de resistir es tanto, ¿okay? Y su intención no sería de suicidarse, sino de escapar. ¿Okay? Y también puede hasta herir o matar al agresor en defensa de su pureza. Que voy a mencionar rápido algunos más impedimentos que son más remotos, ¿okay? Eso es más directo lo que hemos estado diciendo, pero también hay otras clases, no tengo borrador, temperamento, carácter,
Temperamento es el conjunto de inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de una persona. ¿Okay? Y carácter es el resultante habitual de las múltiples influencias físicas, psíquicas, ambientales que contribuyen a formar la personalidad moral del hombre. ¿Okay? Entonces eso sí puede afectar. Normalmente no quita toda la responsabilidad, pero sí en ciertos casos puede disminuir su culpa. ¿Okay? Ni temperamento ni carácter suprimen voluntariedad totalmente. ¿Okay? También hay efectos de edad. ¿Okay? Por ejemplo, un niño de 5 años probablemente no puede pecar, no tiene uso de razón. Dicen interesantemente que niños menos, como que son entre 7, sí tienen uso de razón, pero son menores de 10 o 12 aún, probablemente no pueden cometer pecados graves porque su proceso de racionar no ha desarrollado totalmente. ¿Okay? Y también por diferentes etapas de la vida estamos más susceptibles a ciertas pasiones que pueden disminuir. ¿Okay? Entonces, un adolescente, ¿okay?, que están agobiados bajo todas las pasiones normales, por lo menos en un principio puede ser menos culpable de ciertos pecados de la carne que una persona que ya es maduro y que se supone ha aprendido a dominar esas pasiones. Igual cuando llegamos a la vejez, entonces por falta de memoria o concentración o lo que es natural, puede haber una disminución de responsabilidad. ¿Okay? También sexo. ¿Okay? Hay cierta, aunque no es políticamente correcto ahora, pero hay ciertas tendencias naturales, ¿okay?, que hombres o mujeres suelen tener. Por ejemplo, el hombre, ¿okay?, esto es según Royal Marine, el hombre se gobierna más por principios intelectuales que afectivos. Y para la mujer es al revés. ¿Okay? Entonces, situaciones muy emocionales pueden causar que se disminuya la responsabilidad de una mujer, pero en un hombre es menos probable. Cuando un hombre se maneja principalmente por sus emociones, tenemos otro problema. ¿Okay? Entonces, los hombres, los defectos más característicos de hombres son egoísmo, ambición, sensualidad, orgullo, obstinación en el error. Mientras para las mujeres suelen tener más debilidad de carácter, variedad, inconstancia, sugestionabilidad. Entonces el remedio es el hombre para vivir virtuosamente. ¿Sí? Para el hombre es necesario enfatizar grandes empresas y heroísmo. Mientras para la mujer, para alcanzar la santidad es más conveniente enfocarse en sacrificio callado y abnegación cotidiana. ¿Okay? Y dar menos importancia a detalles no tan importantes. ¿Okay? También la herencia genética, aunque enfatizamos eso demasiado hoy en día, pero sí nuestro ambiente, situación familiar, ¿okay? Una situación pues poco relacionado, pero cuando hablamos de ignorancia y cómo la herencia puede afectar eso, si imaginamos, es una doctrina que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Pero si creciste en el sur de Alabama, ¿okay?, donde todos son bautistas, ¿okay?, y pues la Iglesia Católica es la abominación de todo, ¿okay?, y siempre te han inculcado eso. Entonces tu responsabilidad
para saber la verdad cambia. Va a ser más difícil vencer esas nociones, okay, que tenemos desde como una herencia. También hay impedimentos patológicos, okay, como neurastenia, okay, histeria, okay. Histeria es una excitación del sistema nervioso que produce un gran desequilibrio en la sensibilidad y psiquismo del paciente. Okay. Dice, para una persona histérica, lo único constante es perpetuo inconstante. Okay. Enorme inconstancia. Okay. Y otra vez son palabras de Roy Marín, pero es mucho más común en mujeres ser histéricas. Okay. Puede surgir de causas orgánicas, puede ser parte de su psicología, pero también puede generarse a través de autosugestión, ¿no? Por pues, la manera de vivir puede contagiar. Okay. Bueno, también sociológicos, ambiente, conversaciones, inmoralidad común que también afecta. Que si vivimos, esa pregunta surgió la vez pasada que yo estuve. Alguien preguntó, ¿no? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que crecen donde todo el mundo está diciendo que el matrimonio gay es aceptable? Pues tenemos un trabajo más difícil, porque sí, eso afecta, especialmente si tienen papás ausentes, que van a aprender una moralidad equivocada, aunque no podemos callar totalmente el instinto moral. Y con cosas que tratan contra el derecho natural, entonces siempre va a haber algo de instinto. ¿Okay? Bueno, bien. ¿Preguntas? La parte de violencia que estaba explicando, sería por ejemplo también violencia si en el caso de, si están amenazando a la mujer con hacerle algo a sus hijos en caso de que eso es violencia también como física o sería moral. Son los dos realmente, porque es moral porque técnicamente porque no es contra la persona misma, pero sí, cuando se trata de un familiar o un amigo muy íntimo, es como consideramos a esa persona como otro yo. Entonces es como casi si fuera violencia física contra mí por el afecto que tengo. Pero sí, y eso depende o afecta más según la cercanía, ¿no? Entonces si trata de, pues, alguien está amenazando a mis hijos, obviamente el efecto va a ser mayor que si dice, pues, alguien está amenazando a mi primo segundo que nunca he conocido. Es un poco diferente. ¿Cosa? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedicción de mi Omnibus Patris et Spiritus Sancti descendat sobre vos. Amén.